Creo que todos estábamos esperando a este invitado especial para arrancar. Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder saludar con todos ustedes el día de hoy. Primero, quiero agradecer a la cafetería Mantis por su café lojano que siempre se hace presente con nosotros, y después también que gracias a ello llegamos hasta sus hogares para poder degustar este hermoso café, que también les invitamos a que vengan acá a Mantis para que puedan ser parte de aquello. Después de un rico café, ahora sí, creo que todos estábamos esperando a este invitado especial para arrancar con broche de oro con los invitados acá en Expreso Deportivo. Lo prometido es deuda, porque nosotros les habíamos dicho que desde ya íbamos a traer invitados, y por supuesto, cómo no empezar con un estratega que ha hecho mucha historia, que dentro de su historial tiene un Deportivo Quito amplio para los hinchas del Deportivo Quito también, y que con Emelec también tiene palmarés, y por supuesto también su participación con la selección ecuatoriana de fútbol. ¿De quién estoy hablando? De Carlos Sevilla. Qué gusto, profe, poder tenerle acá. Qué gusto poder saludar el día de hoy con usted para conversar un poquito de un montón de cosas que ha venido sucediendo en el fútbol ecuatoriano, que si bien es cierto, muchas de ellas le impiden crecer al fútbol ecuatoriano por las cosas que se están dando y cómo se está dando también el fútbol. Qué gusto y placer de poder saludar, profe. Gracias, María José. Un saludo a todos los televidentes y al programa de ustedes. Desearles toda clase de éxitos. Y en el tema del fútbol, pues hay muchos capítulos que podemos tocarles y que podemos ilustrar a todos nuestros televidentes. Bueno, profe, comencemos con su presente. Sabemos que tiene una escuela de fútbol formativo. Esta escuela de fútbol formativo, ¿cómo se ha venido manejando en este tiempo? Después también que en esta escuela queremos ver crecer a los futbolistas que jueguen en equipos profesionales. Sin embargo, se están dando serias dificultades también en el fútbol ecuatoriano. Profe, ¿qué decir de aquello? No, María José, este proyecto de trabajar con la niñez, de ayudarles a los niños, de brindarles un conocimiento acorde con su edad cronológica y psicológica, lo tengo desde el año 92. En el año 92 yo ya tenía bien claro qué es lo que hay que hacer con los niños, cómo hay que trabajarles para que ellos puedan encaminarse no solamente en su vida futura, no, en su vida colegial. Si es que les gusta jugar al fútbol, pues combinar el estudio con los entrenamientos, con los juegos, y que salgan hombres preparados para que puedan desenvolverse en nuestra sociedad con valores, con principios éticos, que es principalmente lo que hoy más que nunca hace falta. Pero la fundación antes se llamaba Imbabura, luego le cambié una vez que uno de los mandatarios de nuestro país acabó con las fundaciones. Nuevamente lo retomé en el mes de, digamos, en el año 2018 y estamos funcionando. Es decir, hoy tenemos solamente la escuelita, pero la fundación en sí todavía no ha aparecido. Esperamos ya con esta ley que tenemos el incentivo poder vincularnos nosotros también y relacionarnos con la empresa privada para de esta manera hacerle más fácil al niño, especialmente de escasos recursos económicos, para hacia él volcar, digamos, todo nuestro empeño para ayudarles, para que poder formarles y que puedan satisfacer ese deseo de llegar a ser grandes deportistas. Así es que al momento le tenemos la escuelita aquí en Monte Serrín, en la calle Los Naranjos, tras de Gama Visión. Ahí queda la escuelita. Va a funcionar la escuela permanente de 5 a 6 de la tarde, los días martes, miércoles y jueves. Así es que están todos invitados para participar desde los 6 hasta los 13, 14 años, ¿no? En donde nosotros podemos dividirles por categorías y de esa manera ilustrarles, hacerles jugar, que es lo que ellos necesitan a esa edad. Qué bueno, profe. Primero desearle éxitos de nuevo en este periodo de la escuelita, y después
También sabemos que tiene una larga trayectoria como entrenador y más o menos con la coyuntura actual que también sucedió con Clan Juvenil, que es un equipo ya desaparecido, pero ahora está sucediendo con Cumbayá. Usted debe saber la situación actual que vive Cumbayá. Veo muchos de los casos que dicen que capaz si lo quieren destruir a Cumbayá. El interventor habló para micrófonos y dijo que lo querían destruir, que no es normal lo que está pasando, que no es normal no tener los uniformes previo a la fecha. No sé si estaba al tanto de que contra Técnico Universitario no tenían listos los uniformes Cumbayá. Dado que se parecían mucho los uniformes, tuvieron que comprar medias ese mismo rato. No sé si tiene alguna relación de lo que pasó con Clan Juvenil, de los interventores y demás, y ahora lo que está sucediendo también con Cumbayá. Bueno, yo creo que hay que normar, hay que orientar, educar y por sobre todas las cosas tener una organización y un reglamento que hable bien claro de cómo tienen que manejarse los equipos que vienen de segunda categoría o vienen del fútbol amateur, vienen del fútbol cantonal y hacia la primera B y la primera A del fútbol ecuatoriano. Los requisitos que al momento existen para llegar a primera categoría del fútbol ecuatoriano, tanto a la primera B como a la primera A, yo considero que son muy frágiles, muy débiles, no son muy exigentes y vemos que esa es una de las razones por la que tienen problemas cuando ya llegan a la primera B, a la primera A, equipos que a nivel amateur, a nivel cantonal, han sido queridos y han hecho méritos para llegar. Pero yo considero que deben haber requisitos como por ejemplo que sea un club completamente organizado, que tenga su planificación a mediano y a largo plazo, un número de socios determinados, una infraestructura también acorde con las necesidades del fútbol de primera categoría y por sobre todas las cosas tener, digamos, un capital humano que es el que le va a permitir competir sin dar ventaja dentro de primera B y primera A del fútbol ecuatoriano. Eso lo he podido yo apreciar cuando estuve en el Clan Juvenil. Tenían jugadores, pero no había la estructura física, no había dónde entrenar. Y segundo, la organización, planificación y la parte económica son los talones de Aquiles de todos esos equipos que tropiezan. Y mire que cuando llegué en el 2010 a Independiente deportivamente no, estaba también muy mal, estaba para descender. ¿No? Faltaban 8 partidos, me hice cargo, le salvamos la categoría y al siguiente año jugué solamente con jugadores juveniles y es donde ahí comenzó a aparecer el Independiente que Michel en su momento tenía planificado. Y como yo tenía un conocimiento bastante amplio por el tema de la fundación, por el que yo había ya hablado de los centros de alto rendimiento, de los centros de entrenamiento, toda esa situación tenía un conocimiento claro que los había adquirido en Europa, pude contribuir, aportar para el crecimiento de Independiente del Valle ahora. Ahora que ha tocado el tema Independiente del Valle, que es un equipo diferente, es el lema de acá del equipo de Independiente, no sé qué decir acerca de este altercado que hay con las edades, con la adulteración de edades, que ya se dio el primer caso y que muchos periodistas han dado a entender como no es el único caso. Hay más casos de adulteración de edades, simplemente que no lo hacemos ver y lo dejan a Independiente del Valle como que fuera el único equipo que adultera edades y está en esa polémica constante Independiente del Valle actualmente. A ver, el tema de la adulteración de partidas de nacimiento, hoy digamos, alterar las cédulas es ya de toda la vida, podría decirlo. Mire que yo, cuando era miembro de la Federación Deportiva Estudiantil, organizando los campeonatos colegiales, ya teníamos ese inconveniente, ese problema. En uno de los años que yo estuve como miembro de la Comisión de Fútbol, pues se inscribieron 180 colegios.
habíamos reglamentado nosotros que si encontrábamos jugadores adulterados la partida de nacimiento y la cédula, pues íbamos a eliminar el colegio en todas sus categorías. Y eso hicimos, eliminamos a 80 colegios, entre esos colegios importantísimos de la capital, y muchas veces tuvimos problemas justamente con esos colegios, pero igual, el reglamento estaba hecho y los hicimos respetar y jugamos con los colegios que tenían en regla sus inscripciones. Y ahí es cuando eliminamos nosotros la categoría senior, en donde jugaban los alumnos, especialmente de los colegios nocturnos, de que ya estaba, digamos, sobre los 25 años de edad, y eliminamos esa categoría porque era muy problemática y creamos la categoría inferior, la 13, es decir, el deporte colegial quedó con la sub 13, sub 16, va a haber 14, 13, 14, 16 y 18, no, que eran las categorías LIM. Pero después de mi paso del Colegio Santiago de Guayaquil, del Montalvo, a las divisiones menores de Deportivo Quito, el problema seguía igual en las divisiones menores, porque ya venían jugadores de otras provincias y ellos también tenían sus cédulas adulteradas. Pero después de estar muy cerca y conversando con los padres de familia, especialmente de Esmeraldas, ellos me indicaban: mire, profe, el tema pasa casi, es normal que esta situación se dé. En los hogares desorganizados, los chicos se van a los 14, 15 años a buscar equipos en Quito, en Guayaquil, en Ambato, en cualquier otra ciudad donde haya fútbol. Pero en los hogares organizados, normalmente nosotros queremos que nuestros hijos estudien hasta que terminen el colegio. ¿Y cuántos años tienen cuando terminan el colegio? Tienen 18. A los 18 años esos chicos pueden venir a Quito, Guayaquil o cualquier otro lado, pero si ellos vienen y juegan en la categoría 18, prácticamente pueden o no pueden quedarse. Se necesita ser muy bueno para quedarse en esa categoría. Entonces, quienes están cerca a esos chicos, que son empresarios, entrenadores, etcétera, traen esos jugadores y les falsifican la edad. Ahí les hacen aparecer como de 16 y teniendo ya 18, 16 años, entonces vienen acá y participan en una categoría de 16, son muy buenos jugadores, se quedan, les ayudan y surgen en el fútbol, muchos de ellos en el fútbol profesional. Y ahora, profe, después de lo conversado, ¿cree que por esto también no crece el fútbol ecuatoriano? Porque le vemos destacado al fútbol ecuatoriano. Sí, la Liga Pro ha avanzado, se ha visto nuevas cosas en el fútbol ecuatoriano, pero creo que sí se ha estancado un poquito. No sé si sea este el tema. ¿Y de quién corre parte? O sea, ¿quién es el principal que debe sancionar este tipo de situaciones? Porque realmente la sanción de suspensión al futbolista, claro que de alguna manera le afecta en el rendimiento, en lo anímico, que fue lo que sucedió con el último caso de adulteración de edad, pero me parece que va más allá, que tiene un trasfondo más adentro, que es el hecho de sancionar mejor estas situaciones para que no se siga dando. A ver, ¿hay cómo arrancar esto de raíz o no hay cómo? Si es que se propusieran los señores dirigentes del fútbol ecuatoriano, lo conseguirían de una manera muy fácil. Big Data, no utilizar el Big Data para el fútbol ecuatoriano y la tecnología ahí. Entonces, se comprueba la partida de nacimiento con la cédula, si está bien inscrita, etcétera, etcétera, ¿no? Y tratar en lo posible de hacer seguimientos, yo creo, a nivel judicial, si es que hay jugadores inscritos con, digamos, inscripciones tardías o inscripciones, digamos, que un juez le impone, como el caso de Castilla, ¿no? Entonces, esa situación hay que
tomar en consideración serían casos muy especiales y muy aparte. Es decir, utilizar la tecnología dentro del fútbol para, digamos, contrarrestar las edades de los chicos cuando están en divisiones menores, y después, indudablemente, es que ahí se frena. Ya en primera B, en primera A no va a haber problemas de ninguna naturaleza. Así es que para mí ese sería, digamos, el camino. Hay que crear una comisión especial para esa situación que esté muy ligada con el registro civil, y de esa manera poder tener toda la información de los chicos que están inscribiéndose, especialmente en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Que esto dificulta, sí, en el crecimiento del fútbol amateur, en el crecimiento del fútbol de divisiones menores, y tiene sus consecuencias en el fútbol profesional. Por ejemplo, en el fútbol amateur también hay las adulteraciones, o los jugadores que pertenecen a un barrio y son extranjeros jugando en otro barrio, y esos chicos pueden jugar 2, 3 torneos en un fin de semana. Entonces eso tiene que limitarse. Y en el deporte colegial, darle mayor interés al deporte colegial, ayudarle al deporte, primero al deporte escolar, después al deporte colegial, y a las divisiones menores de cada uno de los equipos. Entonces ahí hay que ir puliendo en la parte legal, y también ayudando para que su crecimiento en el aspecto técnico, en el aspecto formativo, puedan desarrollarse también estos chicos que han escogido la práctica del fútbol para hacer una profesión. Qué bacán, profe. Yo creería que estas situaciones tienen que darse acá en el fútbol ecuatoriano por el mismo hecho de que nosotros queremos ver un mejor fútbol. No solo como periodistas, no solo como entrenadores, sino el espectador también. El espectador porque paga una entrada, porque hace ciertas situaciones por un equipo, porque apoya a un equipo. O sea, tiene el derecho de ver mejores cosas en el fútbol. Ahora, profe, cambiando un poquito. Permite, María José. Usted decía el hincha, el espectador. Y yo le hablo del padre de familia. El padre de familia también, cuando está en la escuelita de fútbol, en el escolar y en el colegial, va acompañando a su hijo y le ve claramente competir, digamos, en desventaja, porque en el fútbol infantil y juvenil la diferencia es enorme. Solamente en 6 meses ya se marca diferencia. Y peor todavía, en el mismo año, de un jugador de enero a diciembre, hay una diferencia enorme. Imagínense si es que hay 2 años de por medio, o también como hay 4 años, ¿no? Entonces el padre de familia ya detecta, entonces dice, no, pero mi hijo está en desventaja compitiendo con esos grandotes ahí, que le patean, que le esto. Y muchas veces hasta los padres se molestan con los mismos hijos diciendo de que no puede estar al mismo nivel de competencia, pero no tiene conocimiento de lo que sucede dentro de la cancha. Efectivamente, y comienzan, digamos, a exasperarse los padres de familia, a gritar al técnico, al mismo chico, etcétera. Entonces, esa situación, si todos están dentro de la norma, de la misma edad, ¿no? Entonces ahí lo que va a prevalecer es la condición técnica del chico, y veríamos un mejor espectáculo también, ¿no? Claro, sí. Tiene toda la razón, profe. Y cambiando un poquito de tema, ¿qué significa para el profesor Carlos Sevilla el Deportivo Quito? El Deportivo Quito. Bueno, Deportivo Quito, en mi vida, pues, es el equipo que me ha dado, que me ha abierto las puertas en digamos, como jugador juvenil, como jugador profesional, como entrenador de divisiones menores, y también como entrenador de equipos de primera categoría. Le he rendido como jugador juvenil, quedamos campeones en el 68, cambio juvenil, en la reserva también quedamos campeones, en el equipo de primera lamentablemente estábamos sub y baja en esa época. Yo jugué desde el 71 al 76 y estábamos sub y baja en la B a la A. Y me retiré muy temprano por el tema de que ya se fueron a entrenar en Carcelén, y yo trabajaba aquí como profesor en el Colegio Santiago de Guayaquil, entonces no había posibilidad de ir a entrenar. Ya como técnico de las divisiones menores, lo primero
trabajar con los jóvenes para que puedan ellos alimentar el equipo de primera, y dentro de ese grupo de jugadores tenemos muchísimos, ¿no? Comenzando con Gabriel Yepes, en el Deportivo Quito, ¿no? Estuvo Valdés, Álvarez, Barreto, Floril de Montalvo, Flores, y bueno, muchísimos más. Después fue Cubero, también en Deportivo Quito, pero a la par de que tenía buenos jugadores en las divisiones menores y les formábamos, también obteníamos como respuesta al rendimiento de ellos los títulos en la categoría 16, en la 18, campeones en reserva. Después, cuando llegué a primera categoría, pues quedamos vicecampeones en el año 86, y ya estuvimos en Copa Libertadores. Después quedamos otra vez en Copa Libertadores, creo que fue en el año 91 por ahí, y después campeones con el equipo. Pero así como me abrieron las puertas, me cerraron las puertas también, que después de quedar campeón, no, me cerraron las puertas y nombraron a otro técnico. En el 2010, que nuevamente vuelvo, llego a Copa Libertadores con el equipo, también me cerraron la puerta y contrataron otro entrenador. Es decir, el Deportivo Quito me han abierto y me han cerrado las puertas, ¿no? Me han abierto diciendo que soy bueno, y me han cerrado la puerta también diciendo que les ha dado grandes satisfacciones. Es decir, pero en el aspecto afectivo, no, tengo que decir, digamos, que hay un sentimiento bastante profundo hacia Deportivo Quito, porque así sumando los años, yo creo que debo estar entre los 25 a 30 años que he estado cerca a Deportivo en toda mi carrera profesional, que fue dilatada. En el fútbol de primera estuve 33 años y muchos, digamos, en Deportivo Quito. Así es que hoy seguimos guardando mucho cariño por Deportivo Quito, pero también ese sentimiento de afecto, de consideración, de respeto, y tengo también por el resto de equipos en donde volví a trabajar. Es decir, siempre creyeron en mi trabajo. Emelec, bueno, en Liga volví una sola vez, el equipo de Nacional, y también en el equipo de Macará. O sea, 4 o 5 equipos que siempre estuve dándome la vuelta ahí con ellos, y cumpliendo, digamos, con las necesidades que en ese momento tenía. Ninguno de mis equipos tuvo problemas en la parte económica, que se demoraban en pagarnos todo, nos quedaron debiendo algunas veces, pero cuando dirigí, por ejemplo, Macará, siempre había gente, la gente nos apoyaba, el hincha. En Nacional de igual manera, en Deportivo Quito, en Liga, que estuve en el año 95 y volví en el año 96, siempre la hinchada fue creciendo y terminamos jugando con el estadio lleno, en el Estadio Olímpico Atahualpa todavía, con Liga, y con Emelec, no se diga. Haber conseguido campeonato con los extraterrestres 2001. No, entonces, aquí puedo indicar, a ver, soy el único entrenador que quedé campeón en el Serrano, que quedó en la costa, no, con los jóvenes, jugadores jóvenes. Y en Deportivo Quito en el 2008, en cambio, quedé campeón con los jugadores viejos, despreciados, que ya no servían, que ya no valían, ¿no? Y que se quedaron en Deportivo Quito, y les sirvió 5 años que fueron de gloria en Deportivo Quito, 2008 hasta el 2013. Esa base de esos jugadores que yo llevé se quedaron en Deportivo Quito. Es decir, yo no tenía ningún problema en manejar los jóvenes o los jugadores ya experimentados, ¿no? Y después mi paso por la selección creo que fue también muy bueno. Jugamos 16 partidos,
perdimos por ahí unos dos nada más, no me fue bien en la Copa América, no ganamos ningún partido, pero ya jugamos bien. Y esa selección fue la base de que clasificó al primer mundial. No, quedamos campeones en Canadá, entonaron el himno nacional del Ecuador ahí, y por, digamos, más, ¿qué le digo? Esfuerzo, ganas que uno ponga, no. La emoción le invade y las lágrimas también le acompañan, digamos, la emoción, porque escuchar las notas del himno nacional afuera y después de un triunfo, no hay comparación, digamos, con ninguna emoción, ¿no? Y ahora el Deportivo Quito, ¿en qué situación le ve? Ahora que es más complicada la situación del Deportivo Quito, ahora que realmente no logró clasificar al sextangular final de acá de Pichincha, y que bueno, se queda también con los trapos y vestidos, todo hecho, porque realmente hicieron una inversión. No sé si tenga que ver tanto un tema dirigencial como también un tema económico, o usted le ve la solución también al cambiarle el nombre, que yo sé que para los hinchas del Deportivo Quito esa no es la solución, cambiarle el nombre a la institución con el fin de que queden saldadas ciertas deudas y empezar como desde cero para poder crecer también. Primero, hay un grupo de hinchas que no aceptan el cambio de nombre, ¿no? Y segundo, hay la presión también de quienes al momento Deportivo Quito está deudando, que siempre se hacen sentir indicando que no cambien el nombre, porque si cambian, que se atengan los dirigentes a determinadas consecuencias. Entonces, hay esos dos factores. Entonces, yo, conociendo de cerca esa situación, el año anterior yo me acerqué un poquito más al Deportivo Quito, hablé con la dirigencia, y lógicamente por los hinchas que a su momento me dicen que vuelva, que regrese. ¿Volvería, profe? A ver, lo primero que hice es elaborar el proyecto. El proyecto es un plurianual, es decir, 10 años, que es más o menos a lo que, a ver, podría decir, guardando la distancia en determinados aspectos donde ya está muy bien organizado por parte del equipo de Independiente, ese proyecto. Porque ese proyecto, como le dije, es mucho de todo lo que tiene Independiente es mío. Porque yo ese proyecto lo tengo desde el año 92. Entonces eso le actualicé, le perfeccioné y está acorde con las necesidades del Deportivo Quito. Entonces con ese proyecto yo me acerqué a determinados dirigentes de Deportivo Quito y tanto a José Pardo como también a Jorge Mancheno para presentarle. Entonces me dije, ellos les pareció bien, pero ellos ya tenían, digamos, su propio proyecto que le pusieron en marcha. Sin embargo, por la amistad que yo tengo con Martín, estaba viendo cómo trabaja, qué es lo que hace, todo, y conversando con Martín le ayudaba yo en la parte estratégica especialmente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando comenzó el campeonato, yo tuve, digamos, un inconveniente de salud que me impidió, digamos, ir a los entrenamientos, estar fuera del fútbol, y cuando volví prácticamente ya se jugaba el segundo partido con el Mejía, al cual se le ganó 2-1. No, ahí yo ya había hablado con Martín, hablando de la parte táctica, y se le ganó. Pero ya después los otros dos partidos, que no pude acompañarles también, tuvieron problemas y prácticamente nos quedamos. Entonces hoy les he dicho muy bien que nos sentamos a conversar nuevamente, porque ya son 7 años de que los proyectos que ellos han presentado no tienen, no son exitosos, no dan resultados. Entonces que hay que cambiar. No, a mi proyecto, que es plurianual, en donde está bien determinado, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos en segunda categoría? ¿Qué hacemos en primera B? ¿Qué hacemos en primera A? ¿Y cuándo estamos ya llegando a jugar la final de la Copa Conmebol y también Copa Libertadores? Entonces está todo marcado ahí, y cómo vamos a ir llevando. Y dentro de ese proyecto estaría pues la venta de jugadores hacia el exterior,
¿no? Que serían los que vendrían a ayudar y capitalizar al equipo. No se olvide que cuando estuve con Deportivo Quito, vendimos a Alex Aguinaga, vendimos a Saucedo, vendimos a Pedro Latino y algunos otros más que fueron esos dineros, ¿no? Nutriendo a Deportivo Quito para evitar que tenga problemas a posteriori. Entonces, hablando como ya solo en números, si es que el proyecto sería validado, ¿para cuándo ascendería el Deportivo Quito? No, este año, digamos el próximo campeonato. El próximo campeonato. Sí, porque yo tengo bien claro, como le digo, yo no tengo ningún problema en trabajar con jugadores jóvenes. Y lo primero que tenemos que hacer en segunda categoría es jugar con jugadores jóvenes. Sí, porque esos jugadores jóvenes son, ya lo hice en el equipo de Independiente, estando en primera categoría. Mire que en el mes de mayo ya éramos primeros en el campeonato de fútbol de Ecuador. Y Michel estaba emocionadísimo por esa situación. Con jugadores jóvenes nosotros ya estábamos primeros ahí. Entonces, con Deportivo Quito hay que comenzar con jugadores jóvenes. Creer en la juventud ecuatoriana, trabajar, potencializar. Eso muchas veces los técnicos, sean nacionales o extranjeros, muy pocos son los que potencializan a los jugadores. Yo le digo, arquero, Pedro Latino, fue lo mejor, por eso lo vendimos a Pilambán. Goleadores, los goleadores del fútbol ecuatoriano que yo trabajaba, goleador Saucedo, de Lima, Vilarete, Hermen Benítez, 2 años seguidos, Cristian Botero en Macarán, 2 años seguidos, Uquillas, Graciani, goleador mundial, Caviedes, goleador de Copa Libertadores, Juan Carlos de Lima, goleador de Merconorte, Tenorio, Otilino Tenorio. También estaba el jugador de Nacional, ¿cómo es? Bueno, se me escapa, por ahí unos 2, 3 de los jugadores, de los goleadores. Eso es potencialidad, trabajar para que ellos sean goleadores del campeonato ecuatoriano. Y de los juveniles, Patricio Hurtado, jugando a los 18 años y era goleador del campeonato ecuatoriano. El mejor juvenil, Otilino Tenorio, después en el Quito, Michel Castro, y así, muchos jugadores que los supimos, digamos, ponerles en la palestra. Hablando de liga, Santiago Hatton, ya le dijeron gracias a González, que se vaya, y yo no, se queda. Trabajamos con ellos y terminaron triunfando en Liga Deportiva Universitaria, en Nacional, al mismo Hermen Benítez, ya le dijeron gracias, y yo dije, no, déjeme, yo voy a trabajar con él, y trabajé con Hermes y quedó los 2 años que estuve en Nacional, en esa época quedó goleador del fútbol ecuatoriano. Mire usted, profe, y ahora sí, hablando ya de la selección ecuatoriana de fútbol, más allá de su trayectoria en la selección ecuatoriana, que ya usted le topó más o menos, creo que en la actualidad la selección vive un tema muy complicado como lo es el buscar un entrenador, que ahora ya es Sebastián Becasese, que todos lo sabemos. Pero ¿qué decir de Félix Sánchez Vaz? Félix Sánchez Vaz, que no fue para los medios, incluso para los periodistas, no tuvo una buena comunicación, y me parece que tampoco adentro del camerino, porque eso se daba también para las cosas que sucedían dentro de la cancha. Mire, primero yo llegué a la selección ecuatoriana de fútbol como técnico, después de un concurso de merecimientos y oposición. Es decir, a mí nadie me nombró, nadie me fue a buscar. Yo rendí el examen, y muchos de los colegas nuestros, compañeros míos, nos presentamos a ese concurso y gané. Es decir, yo no fui a dedo. Entonces realicé un buen trabajo. El ingeniero Chirboga comenzaba también
como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, e indudablemente él iba conociendo poco a poco cómo tiene que trabajar los dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Entonces eso fue, digamos, él fue conociendo, experimentando, teniendo nuevas experiencias, y para mí un dirigente glorioso, porque llevarle 3 veces a nuestra selección al campeonato mundial y también en menores realizaron un buen trabajo, lo avalan al ingeniero Chiriboga. Entonces, conociendo y estando muy de cerca, y habiendo aportado muchísimo a la selección, como le dije, todos los jugadores que yo le tenía, pues vino Bolillo, se hizo cargo y comenzó las eliminatorias. Yo me retiré de la selección, no porque los dirigentes de la federación me dijeron, Sevilla, te vas, sino yo le dije, me voy, hasta aquí llego, no, porque a mí nadie me va a manosear. Entonces comenzaron los dirigentes de otros equipos a tratar, que no te presto a los jugadores, que este jugador me falta, que estos jugadores, no, que no tiene por qué hacer ese partido amistoso. Yo voy a jugar en el Estadio Olímpico Atahualpa a las 12 del día, y justamente para esas eliminatorias la FIFA había señalado que a partir de las 4 de la tarde, es decir, yo tenía que jugar a partir de las 4 de la tarde en el Estadio Olímpico Atahualpa. Entonces, como había presión para que yo le lleve a jugar en liga a la selección, le dije, ingeniero, hasta aquí llegué, gracias, y me retiré de la selección. Entonces, eso... ¿Le imponían nombres también? Le decían, él tiene que jugar. No me imponían los nombres, pero sí me cuestionaban, digamos, los que había yo convocado. Por ejemplo, a Valencia, que en ese entonces era el goleador de Técnico Universitario, me decían que para qué le llevo. A Ayoví, de Deportivo Quito, ¿no? Que para qué le llevo. Y a la final, después, Ayoví terminó siendo uno de los mejores 5 de la selección, el goleador y capitán, ¿no? Entonces, cosas como esas, o que yo había convocado a 33 jugadores a la selección, y que si no sabía que solamente juegan 11, ¿y para qué tantos? Perdón, profe, pero eso era a la interna, no tanto como los hinchas, que ahora igual los hinchas siguen cuestionando de por qué le lleva uno a otro, sino a la interna. Los dirigentes y la prensa. Los dirigentes y la prensa, ¿no? Entonces, el tiempo pasa y me dio la razón, porque a la final Bolillo utilizó 56 jugadores, ¿no? En las eliminatorias, en las primeras eliminatorias, y los utilizó a todos los que yo le tenía, digamos, había convocado para la selección ecuatoriana de fútbol. Entonces, y hoy, ¿cómo le están manejando los señores dirigentes? La verdad, no sé cuáles sean los asesores, cuáles sean quién les recomienda, los empresarios que les recomiendan, o las empresas que les recomiendan, porque a la final, yo digo, se contrataba a Cruyff. ¿Y quién era Cruyff? No, se perdió tiempo, dinero, apareció la Virgen, le contrataron a Gustavo Alfaro, y muy bien, ¿no? Sí. Muy bien, supo manejar la selección, la relación con la prensa. Y los juveniles también. Con la relación con la prensa, sí, con los jugadores, ¿no? Siguió el proceso que lo había iniciado Célico. Entonces se dejó asesorar de Célico y se encaminó por muy buen camino. Pero mire, lo que yo le estoy diciendo pasó con Gustavo Alfaro, que después comienza Castillo, que después comienza Díaz. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque él ya estaba su tiempo aquí, entonces ya eran amigos los dirigentes y ya comenzaron. Gustavito, ve, este jugador, ayuda, porque nosotros le queremos vender a Castillo al exterior. Casi siempre pasa. ¿No? Y si vos le convocas, nos das una mano, porque ¿no? En el exterior, especialmente en Inglaterra, así es que lo mínimo tienen que haber sido convocados y jugar en la selección 5 partidos. Entonces ahí le pueden abrir las puertas a cualquier equipo.
No, entonces eso es lo que buscaban de Castillo, esa situación se dio, le hicieron jugar, sí, se armó el problema porque todos sabíamos que Castillo es jugador colombiano, pero se hicieron los locos ahí, no, se fue del Deportivo Quito porque era colombiano, se fue del Aucas porque era colombiano, se fue de Melec porque era colombiano y aterrizó en Barcelona. Y Barcelona sabía que era colombiano. Apareció un juez corrupto que ahora está por ahí en problemas, ¿no? Y dijo que podía jugar. A la FIFA, ¿qué nos dijo la FIFA? No, es colombiano, por eso les vamos a multar, por eso les vamos a quitar 3 puntos para la próxima. Y ahora nuevamente no le traen a Casillas, yo no sé, para mí tiene que estar inscrito como extranjero. Tiene problemas, por eso no se le dio la inscripción. No, entonces y no jugó la fecha. hay problemas, pero lo que le quería decir es que son los señores dirigentes que cómo se manejen, que hoy para mí Sánchez era un becado. Sánchez no tenía méritos para dirigir la selección ecuatoriana de fútbol. Imagínense que no tenía un solo partido como entrenador de fútbol profesional. Él había sido entrenador de la Masía, entrenador de las divisiones menores en Qatar, llegó por esas cosas a dirigir el campeonato mundial de Qatar por ser el organizador y después le traen acá. Y aquí se le vio, digamos que no pudo manejar este grupo de jugadores, no, porque los intereses eran totalmente otros, ¿no? Y si al momento estamos donde estamos es por la capacidad de los jugadores que tenemos nosotros y en muy buena cantidad, en muchos puestos, en otros todavía nos falta, y por eso estamos donde estamos. Y ahora se va Sánchez y hay que premiarle, condecorarle al empresario. Becasese venía a Emelec, Becasese venía a Liga, y de pronto ese empresario que no se cansó nunca de hablar con la gente de Emelec, de Liga, de que otros equipos aterriza hablando con los dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y le nombra. ¿Cuál es el mérito? Asistente de Sampaoli. Le gané a Sampaoli cuando estaba en Emelec. No, es que el árbitro, es que la altura, es que no sé qué, Sampaoli y asistente Becasese. Yo no sé qué va a pasar con Becasese acá. No, es una incógnita bien grande. ¿Qué pasa? Tiene los jugadores, hay muy buenos jugadores, sí. Pero no sé si es que viene y traiciona también el proyecto, porque para mí la línea y el proyecto a seguir es el que dejó Gustavo Alfaro. Ese proyecto se habló a nivel mundial de que con esa selección nosotros podemos llegar a ubicarnos en mejor posición en el mundial próximo, en el año 26, y que esa selección puede jugar en el año 30 y tener una mejor proyección. Que en ese camino vamos a encontrar nosotros jugadores jóvenes que van a potencializar a nuestra selección, indudablemente. Pero a esos jugadores hay que irles llevando poco a poco, como el caso de Kendry Páez. ¿No? Resulta que Kendry aparece y le dan toda la responsabilidad de él cuando a Kendry había que hacerle jugar 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Estamos ganando, entra 30, estamos perdiendo, a lo mejor no te hago jugar, ¿no? Y ver, digamos, el momento adecuado para que Kendry pueda jugar. No, digo uno, el día de mañana aparecerá otro, ¿no? Y elegir a los mejores por sobre todas las cosas, porque Sánchez y su equipo técnico, neófitos ciegos, porque los videos, los análisis de videos, los partidos que se miran, ¿quién miraba? No miraban. ¿Por qué no está Méndez? No, Jason Méndez, que después de Caicedo es el segundo mejor volante del fútbol ecuatoriano. ¿Dónde está Palacios? Que después de Estupiñán es el segundo mejor marcador izquierdo del fútbol ecuatoriano, que fue en Estados Unidos, ¿no? Y el que mejor centra, ¿no? Y el que mejor centra del fútbol ecuatoriano, Palacios. No está Estrada, decían que no juega en los equipos donde está, pero
el entrenador, en este caso, James Rodríguez, que no juega en el Sao Paulo, va a la selección y brilla en la selección. Pero a Estrada se le cierran las puertas, no se le da oportunidad. No, gente del proceso. Campana es del proceso, es el goleador de la selección que quedó campeón sudamericana, es el goleador que quedó tercero en el campeonato mundial y se lo desecha. Pues ahí ese jugador Campana, porque ya se va Enner Valencia, hay que potencializarle, hay que hacerle goleador sí o sí, porque méritos tiene. Hoy es el goleador del equipo de Miami, el goleador histórico, sí, goleador ¿no? histórico. Pero en la selección ecuatoriana de fútbol no se le toma en cuenta a Campana teniendo condiciones, porque un centro delantero es difícil encontrar en el fútbol ecuatoriano. Primero porque la responsabilidad es muy grande y quienes en las divisiones menores juegan de centros delanteros dicen, no, yo prefiero jugar de volante, y van para atrás, se van yendo para atrás para no asumir la responsabilidad. No, entonces, pero si no hay el técnico que le dice, no, tú tienes características de centro delantero, tienes que jugar de centro delantero y lo comienza a trabajar, a potencializar, ¿no? Entonces vamos a tener un Campana goleador. ¿Acaso que los goleadores que yo le nombré, pues les ponía, les alineaba y ya eran goleadores? No, les trabajaba una hora después del entrenamiento o una hora antes del entrenamiento, cómo tienen que definir, ¿no? Etcétera, etcétera. Y sí, en eso vamos. Le digo que los mejores goles que yo le vi hacer a Iván Caviedes fue justamente en los entrenamientos. Ahí hizo no solamente las chilenas que ustedes le vieron hacer, no unas japonesas de cabeza, media vuelta, etcétera, porque me quedaba con Caviedes una hora, hora y media, no levantando centros para que el remate, y se hacía unos verdaderos golazos. Muchos de ellos la gente pudo apreciar cuando jugaba él en Emelego en la selección. Ya para ir culminando, profe, después de que Sebastián Becasese no sea mucho del agrado, no sé si de todos, porque me parece que para todos también no tiene gran historial en cuanto a selecciones de fútbol y es lo que se necesita para estar en el equipo de todos. Más allá, ¿a quién traería usted? Y para no ponerle tan larga la lista, le va a poner un extranjero y un ecuatoriano, para que hay más o menos. Antonio Valencia, yo sé que presentó también su carpeta y que quiso ser parte de esta selección ecuatoriana de fútbol, y también Subeldía. Subeldía no quiso ser parte porque ya recién estaba llegando a su nuevo equipo brasileño y demás, pero Subeldía también estaba dentro de los planes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. No, a ver, Subeldía, ¿por qué no viene? ¿Por qué no viene? Porque ya conoce cómo es el fútbol ecuatoriano. Entonces dice, yo estoy bien aquí estoy con un proyecto enorme, me pagan bien, ¿no? Me quedo, ¿para qué me voy a arriesgarme en la selección ecuatoriana de fútbol? Cuando la exigencia es mayor. En el caso, digamos, de Alex, de Méndez y de Antonio, presentan y dicen, esta trilogía, estas tres cabezas, queremos dirigir la selección ecuatoriana de fútbol. Mal asesorados, mal presentado, ¿no? Su oferta, porque ellos tenían que decir, el cuerpo técnico ecuatoriano no quiere dirigir la selección. Cuerpo técnico ecuatoriano. Entonces usted decía, cuerpo técnico ecuatoriano. Yo decía, cuerpo técnico ecuatoriano. El hincha, cuerpo técnico ecuatoriano. La prensa deportiva, cuerpo técnico ecuatoriano. Queremos que nos apoyen. Les apoyábamos. Y en la interna, ¿cuál es el que manejaba? A Alex, Méndez o Antonio. ¿Cuál era el 1, cuál 2, cuál 3? Otra cosa. Pero era cuerpo técnico ecuatoriano. Entonces ahí no había becaceses, no, porque un entrenador que tenía que llegar acá, ¿y por qué no hablaron? ¿Por qué no le contrataron? No, se llama Peckerman. Ese es el entrenador que tenía que estar acá en el fútbol ecuatoriano. Así que querían, digamos, que crezca el fútbol ecuatoriano, no, como lo hizo Peckerman en Argentina, como lo hizo en Colombia, como lo hizo actualmente en Venezuela. Se debe a Peckerman. A Peckerman le incumplieron unas situaciones que tuvo en su contrato y por eso le dejó a su asistente y él se fue. Y está Peckerman ahí sin trabajo. Ni saben quién económicamente rentable, profe. No saben si Venezuela le puede pagar
No vamos a pagar en el fútbol ecuatoriano. No, entonces, no saben ni quién, a lo mejor no le conocen a Peckerman. No, habría que presentarles. Muchas gracias, profe. Agradecerle primero por estar acá con nosotros y también por degustar con nosotros también el delicioso café de Mantis, de Café Lojano. La pregunta de cajón es, ¿qué tal le pareció el café Lojano? No, sabroso, no. El café Lojano, no, de Célica, ¿cómo es? El café Lojano de Chuspa. No, del pueblo donde cultivan, no. Alguien me dijo, Celica. De Celica. Así es, el pueblo. De Celica, no sé cómo. Lo que fue. No, pero por ahí. No, es sabroso. Sin azúcar. Para que se sienta el Sin sabor del azúcar, café. saboreando el café, porque el azúcar, dicen los médicos, no que cómo se altera el sistema inmunológico, que el azúcar negra, la blanca, la refinada, etcétera, no sirve y le dañan el sabor al café también. Le dañan el sabor del café. Así es que, Gracias, profe. Gracias por estar aquí en Expreso Deportivo. Bueno. Éxitos en lo que usted está haciendo con su escuela formativa y esperamos que crezca un montón más. bueno, agradecerle María José, a todos los televidentes, espero que no les hayamos cansado, que se diviertan, que no le editen mucho el programa con la finalidad, digamos, de que puedan enterarse de todo lo que hemos hablado al momento. Hoy nos hacemos viral, profe. Chao, chao, cuídense mucho.